En el día de hoy vamos a continuar con el tema de inecuaciones irracionales. Vamos a desarrollar estos dos ejercicios, los vamos a analizar de manera exhaustiva y vamos a determinar si tienen solución. En este primer ejemplo tenemos la raíz cuadrada de 3x menos 2 sobre 4 mayor que menos 2. En un video anterior habíamos trabajado algo parecido a esto, pero la constante era positiva. Vamos a ver si es posible resolver esta inecuación. En primer lugar, tenemos que observar siempre los índices de las raíces. En este caso, tenemos una raíz cuadrada. En general, las que tienen índice par. Sabemos también que para que pueda existir esta raíz en el campo de los números reales, pues esta cantidad de su radical o radicando tiene que ser mayor o igual que 0. En este caso particular, si tenemos la raíz cuadrada y además demostramos que esta cantidad es mayor o igual que 0, la inecuación se puede resolver, porque cualquier valor que tome la raíz, sea 0 o un número positivo, siempre va a ser mayor que menos 2, mayor que un número negativo. Como se puede efectuar esta inecuación irracional, vamos a utilizar la siguiente propiedad. Yo tengo raíz cuadrada de a mayor que b, donde en este caso particular b es un número menor que 0, entonces solamente basta con tener la siguiente condición. Solamente basta verificar o demostrar que esta cantidad subradical tiene que ser mayor o igual que 0. Es decir, solamente tenemos que verificar que esta cantidad subradical es mayor o igual que 0. Este es el conjunto solución en este ejercicio en particular. Repito, tenemos una raíz cuadrada que es mayor que un número que es negativo. En este caso, a es 3x menos 2 sobre 4. Entonces, tenemos 3x menos 2 sobre 4 y esto tiene que ser mayor o igual que 0. Vamos a resolver. Esto es una inecuación lineal. Vamos a determinar el valor de x. Como siempre, pues utilizamos la misma estrategia para despejar. En este caso necesitamos quitar este 4 que está en el denominador. Entonces, utilizando las propiedades de la desigualdad, sencillamente multiplico por 4 toda la desigualdad. Es decir, 4 por 3x menos 2 sobre 4. Esto va a ser mayor o igual que 4 por 0. Este 4 que multiplica con este 4 que divide, se simplifica y me va a quedar 3x menos 2 mayor o igual que 4 por 0, eso es 0. El siguiente paso que vamos a hacer acá es eliminar este menos 2. Para ello le voy a sumar 2 a ambos lados de la desigualdad. Y tenemos que esto se simplifica y me va a quedar 3x mayor o igual que 0 más 2, y obviamente es 2. Para eliminar este 3 que multiplica la x, obviamente es el coeficiente, vamos a dividir toda la desigualdad entre 3. Por lo tanto, 3 entre 3, eso se simplifica, me va a quedar que x es mayor o igual que 2 tercios. Vamos a pasar esta desigualdad a la forma de intervalo. Aquí nos dicen que son todos los números que son mayores o iguales que 2 tercios. Por lo tanto, en forma de intervalo lo vamos a escribir de la siguiente manera. 2 tercios cerrado, porque aquí nos dice que es mayor o igual. 2 tercios cerrado hasta más
infinito. Ahora, si graficamos este intervalo, nos va a quedar de la siguiente manera. Ya tenemos la recta numérica desde menos infinito hasta más infinito. Ubicamos el punto 2/3. Y aquí en 2/3 es cerrado. Por lo tanto, como nos dicen que es cerrado en 2/3 hasta más infinito, lo graficamos de esta manera. Por lo tanto, el conjunto solución es el intervalo cerrado en 2/3 hasta más infinito. Ahora, el siguiente paso que vamos a hacer es que vamos a probar, es decir, vamos a tomar un número que pertenezca a este intervalo. Incluso podemos tomar 2/3 porque 2/3 está incluido por estar cerrado. Y a manera de contraejemplo vamos a tomar un número que no pertenezca al conjunto de solución para ver qué es lo que ocurre. Recordemos que la inecuación o desigualdad irracional que nos dio a resolver es esta que está acá. Vamos a tomar un valor que pertenezca a el conjunto de solución, es decir, a este intervalo. 2/3 es aproximadamente 0,66. Vamos a tomar el valor 1. 1 pertenece a este intervalo, es decir, al conjunto solución. Entonces, si tomamos x igual 1 y lo sustituimos en esta desigualdad, es decir, me va a quedar 3 por el valor de x es 1 menos 2 sobre 4 y vamos a demostrar que eso es mayor que menos 2. Aunque la prueba está un poco de más porque ya dijimos que la validez del dominio de esta raíz ya la habíamos determinado, simplemente es para demostrar o verificar aún más que lo que hemos hecho está correcto. Por lo tanto, esto implica que la raíz cuadrada de 3 por 1, 3 menos 2 sobre 4, mayor que menos 2. Esto implica que la raíz, aquí sería 3 menos 2, es 1, la raíz cuadrada de 1/4, y será mayor que menos 2, obviamente que sí, esto es verdad, porque x igual a 1 pertenece al conjunto solución. Vamos a tomar a manera de contraejemplo un número que no pertenezca al conjunto solución. Por ejemplo, el número 0. 0 está en esta área y esta área no pertenece al conjunto solución. Entonces, veamos lo que ocurre. Si hacemos x igual a 0 y lo sustituimos, entonces va a quedar raíz cuadrada de 3 por 0 menos 2 sobre 4 será mayor que menos 2. Resolvemos lo que está dentro de la raíz. Tenemos que raíz 3 por 0, 0 menos 2, me queda menos 2. Menos 2 cuartos. Será mayor que menos 2. Pero aquí observamos que, y ya lo dijimos anteriormente, que las raíces cuadradas no admiten cantidades negativas en el campo de los números reales. Por lo tanto, este x igual a 0 obviamente no pertenece al conjunto solución. Y además, pues ya se había dicho anteriormente que la validez de dominio era justamente este intervalo. El segundo ejemplo a analizar, tenemos que una raíz cuadrada de x más 1 menor que menos 5. Repito, cuando trabajamos con inecuaciones irracionales, lo primero que tenemos que observar es el índice de la raíz, si es par o impar. En este caso es una raíz cuadrada de índice par. Y en las raíces cuadradas o de índice par, dijimos que la parte subradical tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, si analizamos esta inecuación, observamos que si la parte izquierda, el menor valor que debe tomar es 0, 0 no es menor que menos 5. Por lo tanto, esta inecuación, cuando esta constante es negativa y la parte izquierda es menor que ese número negativo, esta inecuación no tiene solución. Repito, porque lo mínimo que debería tomar el valor la parte izquierda
es 0 y 0 no es menor que menos 5. Por lo tanto, esta inecuación no tiene solución. Este dato es muy importante para lo que vamos a hacer en el próximo video. Ya el próximo video no vamos a trabajar con constantes en la parte derecha, sino con la misma incógnita, tal cual como les voy a mostrar los siguientes dos ejercicios que lo vamos a hacer, repito, en el próximo video. Estos son los dos ejercicios que vamos a trabajar en el próximo video. Observemos que la incógnita no solamente está en la cantidad subradical, sino que además aparece fuera de ella y que aparece en otro término. Entonces aquí la dificultad radica en que esta parte de la parte de derecha, yo no sé qué valor puede tomar x, no sé si es positivo o negativo. Entonces aquí tenemos que tomar en consideración ese caso, cuando esta x es mayor que 0 y cuando es menor que 0. Repito, todo esto lo vamos a hacer en el próximo video.